¿estás pensando en darte de alta como autónomo y no? Sí, me escucha. Bueno, bienvenidos a todos al primer lunes de stream en Superdeporte. Lo primero de todo, agradecer el apoyo que tuvo ayer tanto la previa como el postpartido, para ser un primer día y la verdad, y no tener seguidores de base en esta red social, entre las 600 reproducciones de la previa y 150 con lo tarde que acabó del partido. Estamos muy agradecidos. Hoy obviamente el tono va a ser distinto. En el día de ayer, bueno, es verdad que pareció un poco un funeral postpartido. Al final el Valencia acababa de recibir una humillación muy grande a manos del FC Barcelona. Ayer el tono obviamente fue alicaído, pero creo que hoy, pasadas muchas horas desde el partido, habiendo metabolizado la derrota, la dura derrota del Valencia en el campo del Barça, creo que hay que hablar claro de lo que se vio ayer en el partido. Fue una absoluta humillación a la afición del Valencia, una afición que se desplazó agotando en tiempo récord las entradas que el Barça le dio disponibles para el choque. Una hinchada que, hasta que se vio con 2-0 en contra, silenció al estadio Johan Cruyff, siendo muchos menos, y el premio que le dio el equipo fue una actuación vergonzosa, una actuación lamentable y una actuación que hizo mucho daño a la afición. Y el problema de todo esto es que en los últimos años, especialmente en los últimos 6 años, hemos lamentablemente normalizado que al Valencia lo humillen, que el Valencia sufra este tipo de varapalos contra equipos que obviamente nunca han sido un rival histórico en términos de conquistar más o menos títulos, obviamente, pero el Valencia siempre ha sido un rival que cuando iba a estos campos despertaba temor, era un equipo respetado y a día de hoy no lo es, menos contra el Barça. Ahora, bueno, navegaremos un poco por la web de Superdeporte para encontrar algunos de los datos, pero 18-1 en 3 partidos desde que llegó Corberán contra el Barça. Obviamente no voy a señalar a Corberán como el culpable de esta situación del Valencia, porque esto es una situación global, esto es una situación que va mucho más allá de los enfrentamientos contra el Barça. Es un club empequeñecido, un club en el que hablar de Europa se tiene que hacer lamentablemente con la boca pequeña, porque a eso han llevado al Valencia los señores de Meriton y sus ayudantes en Valencia. Esta mañana, mientras intentaba un poco recuperarme del varapalo del partido, he leído un tuit que voy a ponerlo en pantalla incluso, lo voy a leer, porque sinceramente me ha traído una reflexión sobre lo que fue el partido de ayer. El tuit de José Domínguez: nos pasamos décadas avergonzados por la goleada de Karlsruhe y ahora es cíclico que te metan 6-7 goles cada 2-3 desde que Peter Lim está en Valencia. Lo peor de todo es cómo la gente lo ha asumido y lo ve como algo normal. Este no es ni la sombra del que era mi club. Y yo sinceramente estoy muy de acuerdo con este tuit. Es un tuit que me ha llevado a la reflexión, porque los que hemos vivido en una casa valencianista, en mi caso mi padre me ha inculcado el valencianismo desde pequeño, no se me cansa en decirlo, se habla de la debacle de Karlsruhe como una cosa que marcó a toda una generación, una humillación prácticamente sin precedentes para el Valencia, que una generación entera no había visto en contra. Un partido que obviamente trajo sus consecuencias, y un partido que, como digo, marcó el devenir del futuro del club. En otras épocas, un Valencia no podía recibir 7 goles del FC Barcelona en un partido, 6 goles del FC Barcelona en un partido, y que nada pasara. Y yo tengo la sensación de que a mitad de semana, desde el club, se va a tratar de cambiar el escenario, cambiar de tema.
yo veo natural hablar del próximo partido, de llenar Mestalla contra el Athletic, de ayudar a que los jugadores se levanten. Todo eso lo veo perfecto. Pero sinceramente no podemos caer en normalizar que después de una goleada así haya que ponerse ya a hablar del siguiente partido. Esos son tópicos de entrenador, son tópicos de ruedas de prensa, son tópicos de zona mixta. Creo que, obviamente, sobre el partido no hay mucho que analizar. El Valencia hizo un ridículo espantoso contra el Barça este domingo. Pero tampoco pueden pasar estas humillaciones en contra del Valencia y ya está. Y que, bueno, las normalicemos, las asumamos y sigamos hacia adelante. Mi opinión sobre Corberán no cambia en absoluto por el partido de ayer y, desde luego, siendo una persona que planeó muy mal el partido contra el Barça, creo que es lo mejor que le ha pasado al Valencia en las últimas temporadas. Pero que vaya a haber una humillación como esta sin ningún tipo de consecuencia, ningún tipo de dimisión, ningún directivo dando la cara, a mí me parece de una absoluta vergüenza. Pero bueno, como digo, es el grado de exigencia que ya hemos situado, el nivel de situaciones que ya hemos normalizado. Humillación contra el Barça y a seguir, sin ningún tipo de consecuencia. Y como digo, quería hacer esa reflexión, porque yo la verdad que ayer pasó una noche complicada. Hoy ha sido difícil reponerse del varapalo como muchos valencianistas. Hoy de hecho hablaremos con uno de los que estuvo en Barcelona, que se gastó su tiempo y su dinero en estar allí. Y creo que es frustrante ver cómo es una cosa que sucede, que es, como dice muy bien José en el tuit, es cíclica, cada vez sucede más. El Valencia está tan lejos de su hábitat natural, que es la Champions, como dije ya en el programa de ayer. Y que bueno, al final nos toca hablar de objetivos normales, con la boca pequeña, y que hayamos interiorizado la mediocridad absoluta que ha traído al club tanto Meriton como están ayudándole a perpetrar sus ayudantes en Valencia. No sé cómo has vivido tú este postpartido, Rafa, pero desde luego que el post de ayer creo que fue bastante complicado. Sí, bueno, ¿qué tal? A ver, voy a intentar no caer un poco en elementos repetitivos del directo de ayer, que al final el partido un poco ya lo analizamos, pero sí que es verdad, y a colación de lo que dices, es que si yo, y tú también que tienes una edad parecida a la mía, si con 25 años yo ya he crecido con un Valencia al que sobre todo el FC Barcelona le temía en cada enfrentamiento, recuerdo sin ir más lejos ese enfrentamiento en la semifinal de la Copa del Rey 2008 que finalmente acaba ganando el Valencia. Yo era muy pequeño, pero creo que se vivía, se respiraba desde incluso antes del partido que el Barça afrontaba este tipo de partidos contra el Valencia, lo que tú has comentado, sin ser un rival de su exactamente misma liga, para hablar claro, sin ser un Real Madrid, lo afrontaba con cierto miedo, sabiendo que jugaba contra un rival que, siendo inferior en calidad, al final siempre iba a igualarle en otra cosa dentro del campo que no es la calidad, y creo que las tornas se igualaban. No me quiero ni imaginar yo, que con 25 años al final he vivido un Valencia así, no me quiero imaginar la gente más mayor, que sí que he estado más acostumbrada incluso a un Valencia que gane títulos, que compita más todavía de tú a tú contra el Barça, lo que piensa al ver la imagen que dejó ayer el Valencia en el terreno de juego. Una imagen de un equipo totalmente acomplejado, que salió al campo con un miedo que se podía notar desde el minuto 1, porque el partido realmente lo vio la gente. El Valencia se come la mayoría de los goles en la segunda parte, pero la primera mitad fue idéntica a la segunda. El problema es que el Barça no encontró ese acierto en la primera parte y sí lo encontró en la segunda, pero igual que te metieron 6, te podían haber metido incluso más, porque lo que le falló al Barça en la primera parte fue el acierto. Entonces, no sé un poco cuál es el análisis que ahora tiene que hacer el valencianismo, porque venimos de 2 semanas en las que se ha hablado de comidas de conjura, se ha hablado de que el Valencia estaba en una ligera ventaja respecto al tiempo de preparación y a los jugadores con los que contaba Corberán para preparar el partido, y aún así has salido al terreno de juego y en el minuto 1 has olvidado todo lo que habías preparado durante las 2 semanas previas y en teoría todas las supuestas ventajas que tenías. No vamos a descubrirle a nadie que el Valencia, por calidad de jugadores, no puede competir al Barça. Eso es una realidad. Pero hay formas y formas de perder, y la de ayer del Valencia creo que es la peor forma posible, sobre todo en un tramo muy tempranero de la temporada, en la que yo creo que un poco te va preparando para lo que va a ser el devenir de la temporada. Evidentemente hay tiempo para remontar el vuelo, para sobreponerse a este disgusto que tenemos todos, sobre todo la afición,
que como tú has comentado antes, luego hablaremos con un aficionado que se desplazó allí a Barcelona, pero veremos cómo reacciona el Valencia ante esto, porque creo que además una reacción pronta es trascendental, porque desde luego el varapalo, más allá de la derrota por lo sucedido, es muy duro. Sí, bueno, en el chat había un comentario muy interesante que decía, hablamos de un club que si le preguntas por objetivos se ofende. Y es que no me puede parecer mejor resumen, sinceramente. Creo que la gente nos está haciendo un poco el programa. pero es verdad, sí, también preguntan si habrá tema del Levante. Sí, y sí, más adelante. Se hablará un poco más adelante del Levante, también del Villarreal y del Elche de esta jornada. Pero sí, es un club, como digo, es que no hay club. Ayer, por ejemplo, no pudimos comentarlo demasiado, pero en una semana que ha sido especialmente polémica por el tema del estadio, una semana en la que a nivel institucional has de dar la cara, has de denunciar que tus aficionados no sabían a qué estadio tienen que viajar ni en cuánta cantidad de aficionados. El Valencia a nivel institucional debía hablar, debía hacerse fuerte. Entre semana habló Diego López y ayer antes del partido el elegido es Lucas Beltrán. O sea, es que hablamos del club, pero si no hay club, es que no hay club. Ayer, o sea, en una semana en la que a nivel institucional el Valencia tiene que ser fuerte, a nivel institucional han hablado Diego López y Lucas Beltrán. O sea, Lucas Beltrán antes ha hablado ante los micrófonos de la previa del partido que jugar un partido con el Valencia. O sea, me parece una cosa absolutamente de locos. Pero bueno, al final estamos viendo eso, un Valencia en el que no hay club y en el que podríamos caer en lo fácil de hablar de la goleada del Barça como un evento estrictamente deportivo, pero es que no es un elemento estrictamente deportivo. Es una cosa que tiene su contexto y que llega por lo que llega. El Valencia es un club que ya no se respeta a sí mismo, un club a la deriva y un club que ya lleva 6 temporadas sin jugar competición europea. Y las que quedan. Claro, y las que quedan, porque al final el Valencia es que está en mínimos históricos. Creo que lo han empequeñecido a niveles históricos. Ni siquiera cuando el equipo bajó a segunda, que al final se acabó rehaciendo en los años posteriores y acabó en los 90 con ese Valencia campeón y europeo, cayó tan bajo como este. Entonces, al final, sí, obviamente vamos a ver las estadísticas del partido, porque hay muchas que son sangrantes, vamos a ver con un aficionado de este encuentro, pero a mí lo que me parece especialmente duro es que esto es solo la consecuencia de un club que no tiene objetivos, que le preguntas por los objetivos y se ofende, y que está a años luz de ser lo que todos conocíamos como Valencia. Sí, pero la imagen del club, una vez ya en la previa del partido, es un poco, va en consonancia a la que ya había transmitido durante toda la semana. En el momento en el que el Valencia se entera de por fin en qué campo va a jugar, lo hace tarde y lo hace en primera instancia pensando que no van a haber entradas para el valencianismo, comunicado del club no hubo. Hubo un triste tuit en el que se informó a los aficionados del Valencia dónde iba a ser el partido, pero tampoco parece que hubo una reacción de enfado ni de orgullo cuando supieron que no tenían entradas. Luego más tarde el Barça rectificó y finalmente sí que pudieron asistir, pero no hubo ninguna reacción del club. Yo creo que eso te habla a las claras de que no es que no les importa tampoco cuál sea el trato que reciba el Valencia, y creo que eso es desde luego lo más grave. Hay un comentario bastante acertado también en el chat de un usuario que no voy a leer el nombre, por cierto, y es que efectivamente ayer no hay presidente sentado junto a Joan Laporta, que al final puede parecer una tontería y seguramente lo sea, pero no deja de ser extraño que en cualquier estadio siempre compartan los dos presidentes en el palco, y en el caso de Valencia nunca sucede. Claro, es una tontería a nivel deportivo, pero es revelador. Es revelador. Siempre tiene que ir otro portavoz cuando van a hacer esa función de presidente, ya sea Boro, sea quien sea, pero nunca está el presidente del Valencia haciendo la función que tiene que hacer, que es al final representar a nivel institucional al club, y no hay nadie sentado junto a Joan Laporta el otro día. Por lo tanto, creo que al final el detalle de sacar a hablar a Lucas Beltrán, creo que simplemente da continuidad a un poco una semana negra para mí del Valencia, más allá del resultado, por el trato a nivel institucional que se le ha dado a los aficionados. Sí, y bueno, obviamente también hay que hablar un poco del partido. Tenemos ya en pantalla las estadísticas del encuentro, son de SofaScore, obviamente, son muy evidentes. Las verdes son las del Fútbol Barcelona, las del Valencia. Al final es una
diferencia de tiros totales de 24-2, o sea, es salvaje, sinceramente. Y los dos tiros, si no recuerdo mal, uno es el de Rioja, que no lleva ningún peligro, es No un lleva tiro a ningún manos de García, y el otro creo que es el de Ramazzani, que creo que se fue por saque de banda, y no es broma, o sea que por lo tanto son dos tiros que mejor ni contarlos. Claro, el Valencia hace un partido bochornoso a nivel futbolístico, a nivel táctico, a nivel de propuesta. A mí me parece un equipo muy flojo, pero bueno, al final ponía también estas estadísticas, porque es que hay dos que me parecen muy sangrantes. Y es que el Valencia, que estaba recibiendo una humillación histórica, hizo una falta menos que el Barça y se llevó solamente una tarjeta amarilla. Y ojo, no estamos hablando de que tiran patadas o que fueran agresivos en exceso, ni mucho menos. Estamos hablando de que si un equipo te está bailando, qué menos que incrementar mucho, doblar, triplicar el nivel de faltas tácticas que se hace para tratar de bajar el ritmo, también para complicar el juego al FC Barcelona. Vimos un equipo que al final creo que el dato de las faltas no lo traigo para reflejar la poca agresividad. Al final, un equipo que no llegó a los duelos, que dejó que el Barça circulara el balón a toda velocidad, que encontrara todos los espacios que quería, que siempre encontrara un hombre liberado. La Valencia era incapaz tácticamente de ocupar los espacios de una forma óptima para dificultar el juego del Barça, y luego, si te está costando por la velocidad que le imprime al juego, por la calidad que tienen estos jugadores, sinceramente, acabar un partido de 90 minutos en el que te están humillando con 8 faltas, una menos que el rival, a mí sinceramente me parece lamentable. Es un poco el poco orgullo también, porque se me ocurren muchos equipos que te están pegando un baile de semejantes características y al final no sacas un poco esa garra que, como tú has dicho, no siempre se tiene que traducir en faltas, pero creo que va un poco de la mano. Tampoco vamos a ser aquí de otra forma. Y al final, yo qué sé, un Valencia, un grupo de jugadores que se están viendo superados de tal forma, creo que faltó un poco esa reacción. A mí, por ejemplo, me sorprendió muchísimo que en la segunda parte los primeros minutos no cambiaran nada con respecto a la primera. Creo que el resultado con el que te fuiste al descanso fue muy positivo para lo que había sucedido, y creo que el descanso es lo que esperaba cualquier valencianista que estuviera viendo el partido. Y nada más salir del descanso, la realidad es que el guión fue exactamente el mismo. El único cambio fue el de Flick, que sacó a Rafinha por Vardy. Ni siquiera fue un cambio posicional, simplemente fue hombre por hombre. Por parte de Corberán, ningún cambio, ni de sistema ni de hombre por hombre. Y a nivel de jugadores, sobre el terreno de juego, la actitud es exactamente la misma: el dejarse dominar por un equipo que estaba bailando, como bien se reflejó en la grada con los cánticos de la afición azulgrana. Y el no ver a un equipo que saca el orgullo por lo que está sucediendo, desde luego enfada todavía más a una afición que ayer sufrió de lo lindo. Sí, ahora hablaremos con Manel Juan, ex compañero de Superdeporte, aficionado del Valencia desplazado a Barcelona y abonado del club, para que nos cuente cómo lo vivieron desde allí. Pero bueno, vamos a escuchar, no mucho, pero vamos a escuchar lo más destacado de la rueda de prensa de Corberán, que al final, bueno, creo que fue autocrítica, tampoco le engañó a nadie. No. Su planteamiento falló, mostró su enfado por lo que había sido el partido, y creo que tampoco mucho más que añadir, pero bueno, mejor que escucharlo de su boca. Hay algunas respuestas interesantes, sobre todo porque se le puede ver la crispación a Corberán y las pocas ganas que tenía de contestar, pero me han llamado la atención algunas en concreto. La primera que vamos a poner es porque le preguntaron, evidentemente, por un poco lo que hemos hablado, si tienes 2 semanas trabajando un plan de partido, el por qué luego sale tan mal. No es que Corberán responda exactamente a la pregunta, porque al final los entrenadores acostumbran a contestar poco a lo que se les pregunta, pero sí que es un poco revelador su reacción en cuanto le preguntan el por qué durante 2 semanas has trabajado una cosa y luego por qué ha salido tan mal. Así que vamos a pasar a escuchar la respuesta del técnico del Valencia. La que hemos visto en el campo hoy. La primera no recuerdo qué me has dicho. No, para mí el planteamiento que es mío no ha funcionado. Soy el máximo responsable, elijo los quienes empiezan el partido, el sistema que tenemos que jugar, por lo tanto soy el máximo responsable de, por tercera vez seguida, no haber dado con la tecla de cómo jugar el Barcelona. ¿Qué buscaba hoy con los 3 centrales? Defender mejor de lo que hemos defendido, ocupar mejor el ancho del campo, ser agresivos en empujes, pero no hemos sido capaces de hacerlo. Mister, buenas noches, Sebastián Murcia. Al final, lo que se puede ver con la respuesta de Corberán es, sobre todo, crispación.
responde con un tono bastante, no voy a decir agresivo porque no es agresivo, pero sí de querer dejar de contestar, un tono incluso un poco desafiante, porque yo creo que el enfado es palpable y a él le molesta y se nota que se le pregunte por el tiempo que ha tenido para preparar el partido y luego lo mal que ha salido. Se le pregunta por eso en rueda de prensa y su reacción es esta. Yo creo que un poco habla a las claras del enfado, del cabreo que lleva Corberán. Él en todo momento hace una cosa que hacen todos los entrenadores y es echarse la culpa únicamente a ellos mismos. Pero yo sinceramente creo, por la cara que tiene Corberán en rueda de prensa y por el tono que tiene en sus respuestas, que ayer está muy enfadado con sus jugadores. Sí, al final es verdad que es lo que suelen hacer los entrenadores para proteger a la plantilla. Lo entiendo, porque es verdad que los vestuarios de primera división lamentablemente son muy complicados de gestionar. Sinceramente, también es verdad que si a Corberán le preguntas por jugadores a nivel individual, pues es claro, de todos ellos tendría que haber hecho una valoración rematadamente negativa, como no, hemos hecho todos los medios de comunicación en el 1 por 1 del equipo. A Corberán ayer le das el suelo de la verdad y le preguntas por cada uno de los jugadores y creo que ya no se vuelven a hablar con él. No, sería parda, sí. Pero bueno, al final es verdad que asume esa culpabilidad por su parte. Y es que es verdad, también es verdad que el planteamiento, siendo como dices, gran parte de culpa de los jugadores, el planteamiento de Corberán también es malo, sinceramente. No por alguno de los jugadores en defensa vas a defender mejor. Pero partimos de la base, el planteamiento es malo, pero ¿qué planteamiento? Porque la pregunta realmente que habría que hacerse es, o sea, ¿qué planteamiento hizo Corberán? ¿A qué quiso jugar? Exacto, ¿a qué quiso jugar el Valencia? Porque es que recuerdo muy pocos momentos del Valencia con balón. Y los pocos que recuerdo tampoco supe muy bien descifrar cuál era el plan de ataque. Y eso que lo hablamos bastante en la previa, de cuál debía ser un poco el plan del Valencia. Aprovechar los espacios, aprovechar que el Barcelona adelanta mucho la defensa y deja huecos cuando juega con esa táctica del fuera de juego. No vimos absolutamente nada de eso por parte del Valencia. Y luego en defensa es que era una calamidad. Cada vez que salías a una presión o cada vez que el Barcelona daba 2 pases seguidos, que cualquier futbolista hoy en día los hace, es que te superaban. Tenían una situación de ventaja en cada situación. Por lo tanto, la pregunta un poco también es, ¿el planteamiento cuál fue? Sí, porque realmente no es que saltara a la vista que el Valencia muriera de éxito por irse a hacer una presión ultra valiente que luego le sale mal. No murió de éxito por hacerlo, pero tampoco es que tuviste un Valencia que se replegó a defender con uñas y dientes su propia portería. Por lo cual, sin balón, el planteamiento no me queda para nada claro cuál fue. Creo que con los 3 defensas también despejó mucho la zona del centro del campo y la delantera, que es un poco la efectiva a la hora de hacer la presión, lo que siempre, a mi juicio, habilitaba a un hombre libre del Barça para combinar con sus jugadores, con sus compañeros de ataque. Y luego obviamente con el balón en los pies ninguna salida de balón fue correcta, mucho miedo a la hora de jugar, tampoco supo explotar el balón largo. En ninguna de las 2 vertientes del juego creo que el Valencia tuvo un planteamiento claro. Yo, la verdad es que no me gustaría ser ventajista, pero ya puse en duda el planteamiento con 5 defensas, independientemente de que se trate de un partido contra el Barça o contra un rival de mayor entidad, sobre todo porque pienso que te quita eso, te quita posibilidad de sacar el balón con más ayudas. Creo que en cada momento que el Valencia quiso sacar el balón faltaba un centrocampista que apoyara más a los centrales que querían sacar el balón jugado, que ya de base puede ser un error, porque a un equipo contra el Barça, si tienes que pegar pata y avant, pues la pegas y ya está. Y luego me faltó también un Danjuma más escorada banda, jugó en banda izquierda, es cierto, pero muchas veces lo vi perdido y lo vi, me eché en falta que echara más a banda, que corriera más al espacio y que le pusieran balones largos a correr, porque creo que es más rápido tanto que Koundé como Eric García, y no recuerdo ni una sola carrera al espacio de Danjuma en la que estuviera en posición de ganarle a alguno de los 2 defensas del Barça. No, así es. Bueno, habló más Corberán, habló un poco también de la diferencia entre lo trabajado y lo que luego se acabó viendo. Sí, también he rescatado una respuesta sobre el balance del inicio de temporada, no solo del partido que le preguntan. Y evidentemente, como no puede ser de otra manera, no está contento y un poco pesimista incluso, porque lo tilda de bastante negativo. Después de un partido como hoy no puede ser otro que un balance negativo. Hoy ha sido un partido muy malo, después de haber hecho un partido bueno, donde competimos a la altura de cómo queremos competir. Hoy el partido ha sido justo lo contrario. En la primera parte, después de esos minutos, el equipo se ha un poquito rehecho, pero sin generar en ningún momento peligro, estando superados por Barcelona, y la segunda parte ha sido esa sensación de superación ha ido muy en aumento. Por lo tanto, el balance no se puede hacer del inicio, sino del partido de hoy muy negativo, y nos toca con trabajo revertirlo. Hola, vista.
Pues ahí tienes a Corberán, enfadado, respuestas cortas, concisas y como he dicho antes, yo me quedo sobre todo con esa sensación de que tenía, o sea, obligación, que yo creo que sentía de repetir constantemente que él era el responsable y el culpable, pero yo en el lenguaje corporal y no verbal, sinceramente le percibo otra cosa, le percibo enfado porque se haya plasmado tan mal sobre el terreno de juego lo que ha estado ensayando con sus jugadores durante 2 semanas. Sí, porque es verdad que más allá de equivocarse en el planteamiento, los jugadores a nivel individual tampoco estuvieron nada bien, tampoco pusieron, ya no se trata de poner o no en práctica lo que se ha hecho en los entrenamientos. Un futbolista profesional lleva dedicándose a esto mucho tiempo y ver la calidad de los pases en salida de balón, la intensidad en los duelos, bueno, son un montón de cosas que al final realmente van más allá del planteamiento del propio técnico. Que me gustaría ver cuál ha sido hoy la respuesta o la primera charla que ha tenido con los jugadores. Es verdad que el año pasado se vivió una situación similar y que fue capaz de levantarlo. Sí, pero también es verdad que el tener que llegar hasta el mismo punto para volver a reaccionar ya de base es un error. No, de base es un error y como digo, al final es el producto del nivel de club al que hemos llegado. O sea, eso para mí es impepinable. O sea, no estaríamos hablando de este tipo de bochornosas situaciones si no tuviéramos el club que es el Valencia el día de hoy. A partir de ahí espero que lo levante, porque el año pasado es verdad que había más prisa, el equipo no se podía permitir, digamos, lamerse las heridas, porque si no bajaba a segunda división, que es la situación a la que Meriton y sus ayudantes han llevado al Valencia en 2 de las últimas 3 temporadas. Pero bueno, ahora también está en juego que la temporada sea ilusionante, o sea, una temporada, o sea, entre comillas, porque ilusionante creo que al final, hablar del término ilusión, todo lo que no sea que el Valencia luche por objetivos altos, no se puede hablar de ilusión, pero que la temporada sea algo estimulante comparado con lo que venimos, depende de que el Valencia se levante cuanto antes de este varapalo. Ahora enseguida hablaremos con Manel, que estuvo ahí desplazado a Barcelona, pero bueno, en lo que intentamos establecer esa conexión, la pregunta es, ¿cómo crees que va a reaccionar Mestalla el próximo sábado? Como ha reaccionado siempre, sinceramente. Lo bueno que tiene el Valencia es evidentemente la afición que tiene detrás. Y Mestalla, le vaya bien al equipo o le vaya mal, siempre está lleno. Y creo que este año se ha dado un paso de gigante en que el ambiente de Mestalla vuelva a ser el que debe ser. Y se demostró contra el Getafe, con uno de los mejores ambientes que yo creo que se han visto últimamente en el estadio valencianista, y sinceramente espero una afición de un estadio otra vez lleno, de un estadio que se deje la voz por animar a su equipo, y espero y deseo que de nuevo un estadio que los minutos en los que tiene que hacer siga protestando contra la propiedad, siga protestando contra la gestión que está hundiendo al Valencia, y creo que, como he dicho siempre, se pueden compaginar las dos cosas, el apoyo al equipo, que creo que no tengo ninguna duda de que se va a dar, y las protestas contra la deficiente gestión, evidentemente. Pues sí, no sé si nos escucha ya Manel. Sí, os escucho, ¿me escucháis? Sí, sí. Sí, perfecto. Bueno, lo primero, buenas tardes, gracias por estar en este espacio. A ver si pongo el aire porque me estoy muriendo de calor. Vale, ponlo. Bueno, Manel, gracias por estar con nosotros. Te quería preguntar, sin medias tintas, ¿cómo viviste ayer el partido en Barcelona? Bueno, la verdad es que fue una de las experiencias más triste y sobre todo decepcionante, porque tú cuando vas a jugar contra el Barça y más con este Valencia, estamos hablando que sí, hable de pensar que, bueno, pues no es el Valencia que puede competirle al Barça como tal. Pues vas por lo menos con la intención, ¿no? Por lo menos de competir, pero es que ver que en el minuto 50 un equipo baja los brazos, es que ningún equipo de la Liga, o sea, el Barça o el Madrid o el Atlético de Madrid, está en condiciones de competir tú a tú contra el Barça, pero equipo le ha metido 6 goles el Barça en lo que lleva. Quiero decir, lo que no puede permitirse un jugador de fútbol profesional es más que cientos valencianistas o no hubiese habido ninguno, porque está representando un escudo que muchos de ellos, la mayoría, si no todos, no hubiesen tenido la posibilidad de vestir de no ser por
los gestores que tiene el Valencia, pero desde Singapur y también. Y al final yo estaba encajado, la verdad es que era una... O sea, no sé, estuve sin hablar, mirando a partir del minuto, pues a partir del segundo o tercer gol, pues mirando al césped casi como la mirada, porque la situación, desde luego, es que era pues eso, de quedarse sin palabras. Poco que decir, la verdad. Sí, tú eres abonado del Valencia, conoces perfectamente al público de Mestalla. ¿Cómo viste a la gente que estaba contigo? No sé si, bueno, cómo se lo tomó la gente, también los aficionados más jóvenes. ¿Qué nos puedes decir del ambiente que se respiró en esa grada visitante? Realmente durante casi todo el partido, aparte, pues, a pesar de que el Valencia pasó de medio campo, literalmente no pasó de medio campo, a pesar de eso, imagínate, estás en un campo viendo a Valencia, cientos aficionados valencianistas, es bien, te ves fuerte porque solo se animaba solo la Valencia, porque al final por las circunstancias no del ambiente, pues el Barça no tenía gran acción, Valencia éramos 300 valencianistas, ganas de animar, dando al equipo con falta, desde luego, y hasta el segundo o tercer gol realmente se seguía animando, se seguía animando, pero es que llega un momento que pierdes no sé, la esperanza, empiezas a ver ya cómo intentar, cómo tienes que curras de los del Barça, porque es que realmente el equipo bajó los brazos. Ahí había una situación curiosa que me pareció curiosa, que a partir del segundo gol, que el segundo gol es una cantada bastante de Copete con ayuda de Julen, no sé ahí de quién es el error, pero bueno, para mí el que sale a Copete, o por lo menos esa fue la sensación que dio desde el campo, veías gente escuchando, decir, es que no vale, es que malo, es que tal, pues no, pagando los platos con Copete, pero es que y a mí lo que me salía era mirar al palco, bueno, donde no estaba el presidente del Valencia, por otra parte. Y a mí lo que me salía era decir, es que la culpa no es de Copete, es que Copete esté jugando en el Valencia no es culpa de que hayan envejecido al club de tal forma el cambio de un jugador nacional era que sea un jugador que es el tercer central del Mallorca, con todos los respetos para el Mallorca, para el y para bueno, al final es una forma de escenificar a lo que se ha convertido el Valencia. No podemos analizar tácticamente lo que fue el partido, si el Corberán estuvo más gol y línea de 3, línea de 4. Es que la táctica de ayer es la punta del iceberg. La táctica de ayer es la punta del iceberg. ¿Perdón? Que la táctica de ayer es la punta del iceberg. El Valencia cosecha estos resultados por el club que es a día de hoy. El rendimiento al que se ha visto sometido en los últimos años, que no para. Valencia tiene peor equipo y el año que viene, ¿cuántos van a ir a Barcelona a esperar un 6, 7, 8-0? Porque el año que viene el Valencia no va a tener mejor equipo que este año. Luego, dos situaciones que se vieron ayer, te quería preguntar por cómo se vivieron allí. La primera es que solo Julen se acerca del todo al final del partido a hablar con los aficionados y a dar su camiseta a un joven seguidor. Y luego, no sé si se percibió como en televisión, hasta que la ventaja del Barça no fue de 2 goles. La afición del Valencia es la que más se le escuchaba en un estadio como ese. Y luego, cuando marcó el segundo gol, con qué inquina y con qué mala uva, por decirlo de alguna manera, los cánticos de la afición del Barça, que al final señalan y se burlan de lo que todos vemos. El Valencia es esto por Peter Lim. Sí, sobre lo de Julen, el Valencia, cuando sale a calentar, cuando queda una hora para empezar el partido y demás, bueno, pues nosotros, la afición visitante ya había ocupado prácticamente toda el área para la zona visitante, y había un aficionado, un chaval joven, un niño con su padre, con una pancarta de Julen, que quería la camiseta de Julen. Y cuando salen a calentar los porteros, primero salen a calentar los porteros y luego ya salen los jugadores de campo. Cuando se da esa situación, pues la afición empieza a avisar a Julen, hay un chaval ahí y tal, y se acerca, porque además era justo en el lado donde estábamos, donde calienta el Valencia, y se acerca a Julen, dice que luego le daría la camiseta y demás. Por eso se acercó, yo me imagino
me imagino, no, seguro que después del partido no se hubiese acercado tanto y no se hubiese dado esa situación de ese, bueno, pues ese chaval que, bueno, no se llevó la camiseta de Julen, al menos se llevó eso bonito. Y respecto a lo que fue la animación, lo que comentaba antes, al final era un campo muy pequeño donde, bueno, pues el aficionado del Barça, digamos que no contaba con una grada de animación, como puede ser en el Camp Nou de Montjuïc, que bueno, desconozco si en Montjuïc disponen de animación, pero bueno, al final siempre suele pasar, ¿no?, que el público visitante cuando se desplaza y así, pues es de animar todo. Recuerdo quedarme ciertas fases del partido, estar sin voz, de hecho aún tengo la voz un poco así regular y escuchabas a la gente ya sin voz, porque bueno, al final tú vas a animar, vas a apoyar, es la paliza al Valencia, porque es ver al Valencia, no ver a estos jugadores que ahora mismo lleva la al Valencia, la gente va por el escudo, pues por lo menos vas a animar. Y al final las burlas del Barça es que es otra vez la consecuencia de lo que ha convertido Peter Lim y Meriton y sus lacayos aquí al Valencia, porque realmente cuando estás aquí te das cuenta de la grandeza de la situación, cuando está de tú a tú, porque al final riñendo ¿no?, con aficionados rivales es algo común de las, ¿no?, siempre hay cierto pique y más en un Barça-Valencia, bueno, pues está también político, que si España, que si Cataluña, que si siempre te dicen lo de los países valencianos y tal, está el tema político, de eso me olvido, pero bueno, pues al final es, en la grada estábamos ganando nosotros, evidentemente, lo que pasa es que en un momento, el tercer o cuarto gol, los cánticos se van a centrar ya más en, bueno, jugadores mercenarios, pero va un poco por ahí, y pues evidentemente el Barça se viene arriba, al final son cosas de fútbol, y que se burlen de ti de esa manera, al final, pues hace ver, ¿no?, que el Valencia ya es uno más de la liga, incluso con el agravante de que una vez se puso a la altura del Barça y por eso el Valencia como afición sigue mirando de tú a tú al Barça, pero lamentablemente como club ya no mira de tú a tú al Barça y ni siquiera la afición del Barça. Y ya para terminar, estarás obviamente el próximo sábado en tu asiento de anfiteatro más caro que la temporada pasada y más caro que la anterior y más caro que cuando el Valencia jugaba en Champions. Después de la humillación sufrida en Barcelona, me gustaría saber qué reacción esperas de Mestalla. Pues me da mucha pena decir esto, pero tampoco espero una reacción excesivamente, no sé si sonora o agresiva o potente, porque al final no se está dando reacción cuando cada año están haciendo un peor equipo, no hay reacción después de año tras año mercados de fichajes infames. Después de esto, de verdad que no creo que vaya a haber reacción, porque como bien comentabas tú o comentabais antes, también el club se va a encargar, bueno, pues de mitigarlo de alguna forma, con el paso de la semana, bueno, harán su trabajo, porque al final el Meriton valenciano, que es su trabajo, no, exactamente eso, mitigar ese tipo de protestas, al final ese es su trabajo. Al final la gente se saca parte, habrá lleno seguramente contra el Bilbao, contra el Athletic Club, porque es un partido que apetece, un gran partido, todavía a principio de liga, tendrá mucho aficionado del Athletic Club también. Es que de verdad que no espero demasiada protesta, sinceramente. Pues y bueno, es triste. con esta resignación yo estoy en tu línea, ¿eh? Creo que es el estadio de Mestalla que estamos viendo y realmente un poco una de las razones por las que pasan humillaciones como estas y nada cambia. Pero bueno, con esta última reflexión te agradecemos que hayas querido estar con nosotros, Manel, y que nos hayas traído una triste reflexión o una triste testimonio sobre lo que pasó en un partido del Valencia. Ojalá que te podamos llamar próximamente con otro tipo de escenario y bueno, puedas hablar bien de tu equipo, que al final es lo que todos queremos, por muy difícil que nos lo pongan. Esperemos que sí, la verdad. Pues nada, un abrazo, Manel, muchísimas gracias por haber estado aquí y bueno, hablamos tú y yo en un rato. Y a Jarque y a... Gracias. Pues bueno, ahí está, las palabras de Manel, que estuvo ahí lamentablemente en Barcelona, teniendo que comerse lo que se comió, un aficionado
que nosotros le conocemos, ha sido compañero nuestro, tiene el pase con su padre, cuando no va con su hermana, una cuestión familiar el Valencia para ellos, y es que es muy doloroso. Y por poner un poco en contexto también para que la gente lo entienda lo que ha sido el fin de semana, no solo de Manel, sino seguramente de muchos de los valencianistas. Evidentemente lo digo porque lo conozco, porque también fui con él y demás. Manel coge un primer autobús, un primer alsa a Barcelona el viernes a las 10 de la mañana. Sí. Pasa el día en Barcelona porque tiene un concierto al que va conmigo. Pasa la noche ahí sin alojamiento para ahorrarnos unos duros, La verdad que... dicho con toda la sinceridad del mundo. Y venimos cogiendo un alsa de vuelta. Escatimarte es más que el Valencia en el mercado. Sí. Escatimamos, sí. Y venimos cogiendo un alsa de vuelta a las 9 de la mañana del día siguiente sin haber dormido en ningún lado. Manel se va a su casa, descansa, come, imagino que comió también y descansó. Y bueno, al día siguiente coge otro autobús a Barcelona. ¿Y por qué? Porque no quería, evidentemente, pagarse un alojamiento en Barcelona con lo caro que es y porque ya lo que es la entrada y el desplazamiento en bus pues iba a costar un dinero. Y al día siguiente pues coge otro autobús para ver a su Valencia. Yo creo que un poco también empujado por la ilusión de lo que habíamos comentado en la previa, de que era un día en el que se respiraba que el Valencia le podía meter mano al Barça por las circunstancias en las que se movía. Coge de nuevo un autobús hacia allí, con toda la ilusión del mundo va al estadio Johan Cruyff, que hay que tener ganas, sinceramente, porque si vas al Camp Nou a Montjuïc, pues aún te lo compro, pero si vas al Johan Cruyff, pues hay que tener ganas. Y desde el minuto 1 lo que ves es a tu equipo haciendo el absoluto ridículo. La verdad es que no se puede explicar de otra manera. Y nada más acaba el partido, con la cara de tonto que se te queda, te vuelves a la estación de buses y coges otro bus hacia Valencia para llegar a tu casa, dormir y al día siguiente empezar tus quehaceres. Y lo vengo a decir porque al final el fútbol mueve mucho, lo sabemos todos, el Valencia mueve muchísimo, lo sabemos todos, y como Manel ahí hubieron otros 289 valencianistas que seguramente dejaron muchas cosas de lado aquí en Valencia para apoyar a su equipo. Sí, condicionaron todo su fin de semana. Efectivamente, condicionaron todo su fin de semana para apoyar a su equipo en Barcelona, y desde el primer minuto que se te quede esa cara de tonto en la grada, pues sinceramente creo que es un absoluto insulto. Y luego también pues un poco la reacción que tuvieron los jugadores, se acercaban a la afición después del partido, pero tampoco terminaron de acercarse. Yo creo que tenían un poco de miedo de ya en la cuarta jornada de Liga dejar esa primera imagen de afición hablando con jugadores y las típicas frases de hay que dar la cara, hay que poner más huevos y tal. Pues creo que los jugadores quisieron evitar un poco eso a toda costa y por eso tampoco me gustó. Pero sí que quería contar un poco cuál había sido el caso concreto de Manel durante todo el fin de semana, porque al final dejarte tu dinero, tu tiempo y, como tú has dicho, condicionar todo el fin de semana para que tu equipo haga eso sobre un terreno de juego, pues creo que desde luego es para estar muy furioso. ¿Y sabes qué es lo peor? Y allá pasamos con el postpartido, entre comillas, del Levante, que si Manel mañana le dicen de volver a ir a Barcelona, Sí, volvería a ir. él y los 289 y los que se quedaron fuera porque no llegaron a tiempo a comprarla, volverían a ir. Porque es gente, como le he dicho a Manel en el directo, que está viendo los peores años de la historia del Valencia Club de Fútbol y sigue yendo a Mestalla y sigue apoyando y sigue comprándose la camiseta de ese año y camisetas retro por internet. Al final el valencianismo, que merece mucho más respeto, es así. Es así, y yo, vamos, te lo puedo asegurar, es que Manel, como lo he dicho en el directo, es que volverá este sábado a ocupar su asiento, que le cuesta más dinero que lo que le costaba en Champions. Y eso, que es un insulto al valencianismo, cobrarle más dinero que cuando veía a Parejo, a Rodrigo, semifinales de la Europa League. Cobrar al valencianismo más dinero ahora, que ve a los jugadores que ve y ve las competiciones que ve, es una falta de respeto y una situación que pasó en un día y ya está. Y se olvidó, y se habló ya de otro tema, de si hacía más falta un central zurdo o un central diestro. Y como digo, el fútbol es importante y hay que hablar de los fichajes, y hay que analizar los partidos, y hay que poner las estadísticas, pero también, y esto es mi opinión, ¿vale? La opinión de Pau Pardo, el valencianismo no puede hacer como si nada estuviera sucediendo. Con esto, pasamos ya a hablar del Levante, primer punto de la temporada en un partido que pudo llevarse y que quizás mereció llevarse, a pesar de que la segunda parte fue peor que la primera. Por cómputo global yo creo que sí, sobre todo porque la primera parte la verdad es que es un baile del Levante al Betis, no un baile a lo que estamos acostumbrados de posesión, de manejar al rival, pero sí
una sensación de superioridad por presión bien ejecutada y evidentemente por número de ocasiones, que creo que fue muy notable sobre el terreno de juego. Segundo 10 tienes la primera ocasión clara, en el minuto no se había cumplido ni siquiera el minuto 2 y marcas, enseguida al minuto 10 marcas el segundo y estás a escasos segundos de irte con un 2-0 en el marcador al descanso, que yo personalmente creo que hubiese sido definitivo. No es lo mismo encarar una segunda parte, una charla de 15 minutos en un vestuario sabiendo que pierdes por un gol que sabiendo que pierdes por 2. Y yo creo que el Levante estuvo, insisto, a esos pocos segundos de marcharse al descanso con un gol a cero con 2 goles a 0 en el marcador, de creo que encarar también con menos nervios la segunda mitad y haber sumado la primera victoria de la temporada. Es una pena porque en este tipo de temporadas que estamos viendo últimamente en primera y en ese tipo de equipos que les cuesta tanto sumar puntos, cada punto evidentemente es trascendental y cuanto antes llegue la primera victoria, pues evidentemente es muy importante. Lo dije ayer en el postpartido del Levante, que creo que estamos demasiado acostumbrados últimamente a ver equipos que les cuesta mucho arrancar la temporada y que luego cuando consiguen coger el ritmo del resto ya es demasiado tarde. No estoy diciendo ni mucho menos que para el Levante sea demasiado tarde, estamos en la jornada 4 y creo que con las buenas sensaciones que vimos contra el Betis, creo que hay motivos de sobra para estar ilusionado en que el Levante pueda lograr la salvación. Pero lo que sí que creo es que el levantinismo, dentro de un poco la ilusión que se está vendiendo por las buenas sensaciones, por los fichajes que funcionan y demás, creo que tiene que estar enfadado. Creo que tiene que estar enfadado sabiendo que las temporadas en primera división son largas, que cuesta mucho sumar puntos y que perder 2 puntos de esta manera, por mucho que sea ante un Betis, creo sinceramente que le tiene que doler. Sí, al final creo que el Levante está demostrando una técnica bastante clara esta temporada y es que en ataque tiene recursos, más allá de la llegada de De Jong, ahora hablaremos brevemente también del tema. Es un equipo valiente, es un equipo con recursos. Al final creo que tiene futbolistas de calidad, creo que tiene jugadores como Carlos Álvarez que te abren un poco el partido en muchas ocasiones. Porque bueno, hablamos de un jugador muy técnico y un jugador que a mí personalmente me gusta muchísimo. Iván Romero creo que ha empezado bien, al final Morales tiene la edad que tiene, pero bueno, también ha dado buen rendimiento en las primeras jornadas en ataque, pero ya lo comentamos también un poco ayer, en defensa el equipo debe mejorar, porque es que se ha llegado a poner por delante de equipos como el Barça. Ayer le saca 2 de renta al Betis en casa y no acaba de ser capaz de defender la renta, y ahí creo que el Levante debe ser la mejoría principal que tiene que atacar Calero en las próximas semanas. Luego es verdad que es muy pronto, pero creo que para un aficionado es inevitable ver constantemente la clasificación, y más allá de que el Levante esté sumando poco, un punto de 12, ves al Alavés, que está sumando muchísimo y que viene de ganar en San Mamés, ves al Elche, ves al Oviedo, son equipos que están sumando más puntos, son, hablando claro, tus rivales directísimos por la salvación, tanto Alavés como Oviedo como Elche, y creo que ya empiezas con una renta de desventaja. La noticia positiva, porque evidentemente siempre hay que sacarlas, que el Levante creo que ya se ha quitado de encima 2 rivales fuertes, creo que uno de ellos el más fuerte posible, que es el FC Barcelona, y luego otro el Betis, que al final es un equipo que juega competición europea y que seguramente este año también se clasifique. Pero bueno, evidentemente hay muchos puntos a corregir por parte del Levante, y vamos a escuchar también a Calero hablando sobre ello, porque nosotros lo destacamos ayer, que la defensa la verdad es que hace aguas y que es algo que tiene que corregir el equipo. Sin embargo, el técnico de Levante, en rueda de prensa, lo primero que destacó es que realmente no cree que su equipo esté fallando en cuanto al juego, o no cree que su equipo esté fallando principalmente en cuanto al juego, pero sí lo achaca un poco al factor mental, que es un poco también lo que comenté yo ayer, el hecho de pasar de irte 2-0 en el marcador al descanso a irte 2-1, creo que generó una serie de nervios en el equipo que lo acabó pagando, y vamos a escuchar a Calero porque es un poco lo que comentó él también en la rueda de prensa. Vamos a pasar aquí. Transición. Ah, ya lo tienes preparado, perfecto. Chico, eso es evidente. El equipo está fuerte, ha acabado intentando atacar al rival, por lo tanto por ahí no es. Muchas veces es un tema mental, que estás consiguiendo una victoria, quieres agarrarte a ella, quieres que no pase nada malo, y a veces eso te hace meterte demasiado atrás, que no queríamos que fueran como los 10 últimos minutos, ¿no?
que ellos sufrieran mucho cada vez que nosotros pudiéramos correr, porque es evidente que es un equipo hecho para jugar Europa, que está jugando Europa y que cuando va perdiendo 2-0 se te tira encima, ¿no? Pero para eso hay herramientas para poderlo hacer sufrir, ¿no? Y creo que sacamos también en la segunda parte los refrescos lo más rápido posible dentro del timing de partido para intentar dar eso, darnos frescura, ¿no? Que tanto Brugui como Colla como Morales nos pudieran dar esa frescura de poder seguir atacando o contraatacando al menos, ¿no? Entonces yo creo que es un tema más mental, que necesitábamos esa primera victoria, necesitábamos sentirnos seguros, que pasara, y eso a veces pues no produce cosas buenas, ¿no? Entonces, estoy convencidísimo que es un tema que en cuanto consigas la primera pues todo se rodará mucho más. Dicho esto, la lectura positiva es que hemos roto el casillero, es un punto, ya sé que no parece mucho, ya lo sé, pero rompes la dinámica y bueno, tienes la sensación de que todavía estás hoy un poco más cerca de la victoria. ¿Que no vale? Ya lo sé, esto es alto rendimiento y no vale con decir uy, no, es sí o no. Entonces bueno, te quedas con ese mal sabor en la boca, pero con la sensación que te digo que es un tema mental, que en cuanto nos afiancemos y creamos más en que podemos, lo conseguiremos. Bueno, lo primero a comentar porque es verdad que el tono del programa muchas veces será mucho más distendido y a nivel humorístico. Hoy, después de dejarse de esos 2 puntos, la derrota del Valencia no podía ser ese el tono, pero es verdad que de vez en cuando tenemos algún troll en el chat que fuerza un poco. Que te hace reír, vaya. Que fuerza un poco el hecho de hacerte reír. Pero bueno, no sé, la verdad que nos encanta y sinceramente hacemos un llamamiento a que de forma habitual, y esperemos que contando partidos mucho más agradables del Valencia y del Levante, que siga sucediendo. Sigan ahí, nos sigan intentando hacer reír. Bueno, lo que te decía, que me has comentado evidentemente un comentario, pero gracias, Pau García. Retomo la línea del programa de hoy. Que me sorprendió que Calero al final creo que centrara los focos en lo mental y que le costara tanto sacar un poco la imagen positiva, porque creo que parecía un poco que estaba intentando convencer a los compañeros, a los periodistas en sala de prensa de que por favor le vieran el lado bueno al punto cosechado, que es verdad que solo era un punto de 12, pero al final era la forma que encontró el Levante de empezar a sumar, y que él es plenamente consciente de que no es suficiente, pero que siempre hay que ver el lado bueno a las cosas, y que solo es la jornada 4 y que Levante tiene que continuar por la misma línea, sobre todo la del partido contra el Betis, en concreto la de la primera parte. Sí, porque además hablaba de que el Levante está cerca de la primera victoria, y es que estoy de acuerdo. Creo que ha hecho cosas en los últimos partidos que son merecedoras de tener más puntos de los que lleva. Es verdad que luego al final en otras situaciones se ha dejado puntos, pero sí que es verdad que creo que el Levante está más cerca de ganar su primer partido en Liga. Porque además, a nivel defensivo, Calero en muchas etapas en segunda división ha demostrado que realmente es su especialidad, más allá del juego ofensivo, que es en lo que está brillando ahora. Por cierto, no me he dado cuenta que teníamos rueda de prensa de Corberán. Al final, cosas de... Corberán no, sí. Calero, rueda de prensa era. Sí. Bueno, dices de que no va a tardar en llegar, o no debería tardar en llegar esa primera victoria del Levante. El próximo partido es la jornada 5, pero es una auténtica final. Partido contra el Girona, es verdad que en Montilivi, pero es una oportunidad de oro para sumar ya los 3 primeros puntos de la temporada, los 3 primeros puntos seguidos quiero decir, por darle continuidad a lo que has ofrecido contra el Betis, y creo que fue evidentemente una mejor imagen con respecto a los anteriores 3 partidos, a pesar de que evidentemente contra el Barça también dejaste una muy buena imagen. ¿Por qué no decirlo? Por la dinámica que lleva el rival, el Girona, que al final lleva los mismos puntos, pero creo que incluso con unas sensaciones peores, porque el Girona arrastra lo de la temporada pasada y ha iniciado esta con la misma dinámica prácticamente, y también están empezando a ocurrir cosas que le suelen ocurrir a los equipos un poco condenados a estar en la parte baja de la tabla durante toda la temporada. Ayer va ganando durante casi todo el partido contra el Celta en Balaídos, un partido en el que Girona era, que el Celta era claramente el favorito, y le empatan en el minuto 90 después de un penalti
cometido porque el Girona se empeña en sacar el balón jugado sin tener mucha idea. Entonces le empiezan a pasar también ese tipo de cosas. Por tanto, por ser un partido Girona-Levante, creo que si le da el Levante continuidad a lo que mostró contra el Betis, puede llegar por fin la primera victoria de la temporada. Sí, yo también lo creo. Al final se trata de hacer ajustes, se trata también un poco de insistir en las cosas que el equipo ha hecho bien. Creo que es verdad que en los equipos que luchan por no descender y tienen inicios mejores a nivel ofensivo que defensivo, llegan partidos como este en el que la obsesión por cerrar la portería es tan grande que se empieza a ver un poco la teoría de la manta. Te puedes tapar bien los pies o la cabeza, pero no las dos cosas. Me gustaría que el Levante, dentro de que tenga que hacer ajustes para ser más sólido defensivamente, no sea el típico equipo de la zona baja que se haga fuerte defensivamente a costa de no proponer nada. Creo que el Levante debe hacer ajustes, debe seguir trabajándolo en Buñol, pero bueno, creo que las cosas que ha hecho bien no debe perderlas. Vamos a escuchar una más de Calero. Para mí, la más importante de la rueda de prensa y la que más me ha llamado la atención, porque ha sido el debate de la semana en clave granota, el cambio de sistema, que lo mismo que se ha hablado con el Valencia, pues se ha hablado con el Levante, que ha empezado toda la temporada jugando con 5 defensas. La afición pedía a gritos, además, un cambio de sistema a 4 defensas para un planteamiento un poco más atrevido. Se le ha preguntado a Calero por ello en rueda de prensa y esta ha sido la respuesta del entrenador de Levante. Divas, ha dejado el partido. A ver, claro, si ves el partido en la primera parte, evidentemente, claro que hay un cambio notable, tienes más gente por delante. También al tener a Eta y a Iván, pues queríamos jugar de esta manera, ¿no? También un entrenador tiene que adaptarse al tipo de jugador que tiene y al número de jugadores, ¿no? No teníamos ese tipo de jugador las primeras 3 jornadas y optamos más por ser fuertes en ambas áreas, poder defender bien, poder contraatacar, pero si quieres ganar partidos en primera división tienes que hacer muchas más cosas, ¿no? Entonces, por ahí vino el cambio. Estoy relativamente satisfecho, pero yo sabía también que esa defensa de área sin un central más, pues no es sencilla y hay que manejarla, ¿no? Los medios centros te tienen que echar una mano en la defensa de área y tenemos que mejorar algunas cosas que matizaremos y bueno, pues esperemos que eso nos dé ese puntito de fe y de capacidad para empezar a ganar partidos, porque lo vamos a necesitar, claro. Pues bueno, esas eran las palabras de Calero. Ahora, si te parece, vamos a poner en pantalla las estadísticas del encuentro por ir finalizando con ese post del Levante, en el que, bueno, no sé tú cómo lo ves, si tú crees que el Levante debería dar ese paso a cambiar el sistema, en un partido en el que obviamente las estadísticas son favorables al Betis. El Betis tiene más calidad, el Betis fue a remolque durante más tiempo del partido, está clarísimo, pero bueno, no sé tú qué opinas, si el Levante debería dar ese paso o si crees que debe hacerse fuerte en base a esa defensa de 5 o de 3. Yo creo que Calero lo ha dicho. Valero no, nuestro Valero, compañero es Calero. Lo ha dicho claro, creo que va a enterrar definitivamente esa defensa de 5. Él lo ha dicho porque creía que antes no tenía los jugadores suficientes o creía que tenía jugadores más enfocados para jugar con defensa de 5 y ahora con las últimas llegadas, sobre todo la de Eta y Young, sí que tiene jugadores suficientes para jugar con esa defensa de 4, que es lo que yo creo que vamos a ver de ahora en adelante con el Levante. Salvo poniendo el asterisco en esos partidos contra el Real Madrid, que por cierto es entrenando mucho, la vuelta contra el Barça y algún grande más, que quizá sí que pueda rescatar esa defensa de 5 buscando proteger un poco más la defensa. Pero sinceramente, la tónica habitual de la temporada creo que va a ser un Levante con 4 defensas, jugando con un Carlos Álvarez con mucha presencia y sobre todo con un Eta Young como referencia arriba. Un Eta Young, por cierto, para la afición granota, ha tranquilizado a su afición, ha mandado un mensaje en redes diciendo que porque fue sustituido por Calambres, lo dijo Calero en rueda de prensa. Pero el propio jugador en un mensaje en redes sociales ha dicho que está bien, por lo tanto podrá estar en la próxima jornada contra el Girona. Así que yo lo he dicho, creo que vamos a ver un Levante con 4 defensas, más agresivo de aquí adelante en la temporada, y creo que eso le va a llevar a sacar la primera victoria del curso. Sí, al final creo que es un poco producto de jugar en Valencia a mediados de septiembre a las 4 de la tarde. A mí me parece demencial, de pensar muy poco en la salud de los jugadores y sobre todo de los aficionados, pero bueno, son cosas de esta liga que, bueno, en lugar de
esto ya opinión mía también, pero en lugar de tratar de potenciar su campeonato, haciéndolo más igualitario y permitiendo que los clubes de abajo sean más capaces de firmar buenos jugadores y de, en fin, hacer un campeonato atractivo, pues bueno, trata de rascar pasta de la manera que pueda y con horarios intempestivos. Ahora enseguida daremos... Estás exigiendo una buena gestión a Javier Tebas y Sí, eso no te lo voy a sí. permitir, porque no va a suceder. No, al final, claro, se le hemos exigido a Meriton. Sí, pero hace tiempo que ya... Claro, y al lo final bajo por- ya sus trabajadores en el día a día en el club, en las distintas áreas y no lo hacen. O sea, que tampoco espero que Tebas me escuche y diga, pues voy a cambiar porque lo ha dicho este tío No. que aparece en pantalla. Te lo dice todo el mundo y no lo va a cambiar, por lo tanto creo que a nosotros tampoco nos va a hacer mucho caso, pero bueno, siempre hay que intentarlo porque nunca se sabe. Pero yo creo que en materia de horarios, Tebas tronco, ahí podría aflojar un poco porque sinceramente... Luego tienes toda la temporada, la mayoría de año las temperaturas son algo más agradables, se puede vivir los partidos por el tema televisivo, pero por Dios, por lo menos hasta octubre creo que habría que pensar más en la salud de los aficionados. Va a entrar ahora nuestro compañero Carsi, que si no me lee el WhatsApp pues lo entra. Ah, no, lo aviso yo, sí, da igual. Pero bueno, ya por cerrar contigo aquí, quiero que, bueno, ayer hubo problemas con el audio, nos comprometimos a solucionarlo. Yo no sé si alguna vez has visto el meme este, en el que hay alguien manejando el ordenador y por detrás hay alguien de pie. Sí, el código de perejil. Claro, y le ayuda a hacer algo que el que está sentado no sabe. Sí. Pues hoy ha venido un señor muy amable de Levante Televisión, Sí. que se sabía el código del perejil. Que nosotros no lo no sabíamos. como yo. Al final, el meme es por bueno, la típica cajera nueva y la cajera que se sabe el código del perejil. Pues bueno, ha venido una persona que se sabía el código del perejil del sistema de audio de este ordenador. Yo y no bueno, contaría qué es lo que falló, porque nos va a No, hacer quedar no. mal, que no lo contaría. No lo contaría yo tampoco, pero bueno, al final, gracias a ello, hoy se está pudiendo escuchar muy bien. Como hemos dicho, ojalá vengan programas en los que podamos desplegar mucho más el sentido del humor, que es nuestra idea, pero bueno, no siempre se puede. El Valencia hizo el partido que hizo contra el Barça, el Levante ojalá nos hubiese sido bonito cambiar completamente la cara porque el resultado del Levante fue una victoria, pero también se escapó en última instancia y la verdad es que la cosa no mejora con los otros clubes valencianos que sí que es verdad que están viviendo un mejor inicio de temporada y tenemos para comentarlo al bueno de Iván Carsi. ¿Qué tal, Pau? ¿Cómo estamos? Bueno, sí que es verdad que hemos empezado el programa con un tono un poco beligerante, diría enfadado, como es normal, pero bueno, al final tratamos también de que esto tampoco sea un espacio en el que flagelarse todo el tiempo. No creo que, a ver, tampoco creo que haya ningún valencianista hoy súper contento No, por no, lo seguro. que hizo su equipo. Y después de escuchar ayer a Esteve, aquí en el postpartido del Levante, creo que los granotas tampoco están demasiado contentos con el empate de ayer, ¿eh? Así es, pero bueno. Por cierto, antes de entrar en faena, ya que seguro que estás un poco cansado de hablar, vengo a poner una reclamación a Super Twitch, ¿eh? A Super Twitch. Hombre, hoy ya, segundo día, me he tenido que traer la camisa porque aquí el aire acondicionado esto Sí. parece que estemos en Islandia, por Sí. no decir Groenlandia directamente, pero Sí, sí. esto hay que mejorarlo, ¿eh? Hombre, no diré que ayer fui incapaz de apagarlo. Y que hoy me No, sí, es que encima y eso. que hoy me han hecho una clase práctica consistente en un botón de cómo se apagaba el aire acondicionado. No, es que encima para apagarlo, no lo saben los espectadores, que es que encima necesitan las reliquias de la muerte aquí para poder conseguir que el mando funcione. O sea que, bueno, no sé, igual nos morimos de frío durante el invierno o estamos otra vez en verano. Sí, bueno, ayer he de decir una cosa. ¿Sí? Ayer prometí que arreglaríamos el audio y he tardado la friolera Un día. de un programa. Bueno, Es verdad que no lo he arreglado maravilloso. yo, sino un técnico, pero Bueno. lo prometí y se cumplió. No. Y te prometo que hoy he aprendido a usar el mando y sí, espero que la gente no esté ahora aplicando esto como Barrio Sésamo, diferencia entre frío y calor, porque es Correcto. un poco extraño que hayas entrado No. después de pegarle un raje a la Liga por las condiciones inhumanas en las que se jugó el partido de Levante a las 4 de la tarde, Bueno, con ese raje calor, ballerín, sí. que tú lleves una chaqueta, es verdad que a nivel relato, No, pero es que además es maravilloso. a nivel relato porque, nos has dejado por el suelo. No, es que es un microclima lo que hay aquí en la redacción. En la redacción hace como 16 grados, o sea, hace un frío increíble, pero es que luego sales y automáticamente me tengo que quitar la camisa porque fuera hacen 35 grados. Sí, así es. Aunque sean no sé, son las 9:05 de la noche.
más o menos, o sea que es horrible. Los que también se quedaron un poquito helados después del buen inicio de liga son los aficionados del Villarreal. Me tienes que enseñar a hilar, ¿eh? ¿Por? Porque así la hago perfectamente. Sí, la verdad que sí. No sé si es bueno por conocimiento o porque soy ya demasiado mayor y ya es experiencia. Demasiado mayor. Si alguien en el chat quiere echarle edad a Iván Carsí, Bueno, puede hacerlo. Espero Juego. que nadie te ofenda, pero bueno. Que si no alguien- está Jorge, que Sí, es el... hombre, está claro que cuando en el futuro inmediato tendremos también sección de polideportivo y de Valencia Basket en este espacio, que bendito sea que no hay nadie de un programa después diciendo que acabemos ya, que Eso podemos también está bien. dar el tiempo que queramos. Y sí, jugaremos obviamente a sentar aquí al redactor jefe de Polideportivo, Polideportivo. y al director para que se abra la puja de qué edad tiene cada uno. No, eso es maravilloso. Y estoy seguro que ambos se van a ofender. No, estoy maravilloso y lo mejor de todo es que seguramente tenga más visualizaciones que cualquier... No, 100%. Que cualquier partido del Valencia, seguro. 100%. La gente solo quiere salseo. Sí, la verdad que, bueno, ya por cerrar esto, es decir que es un juego al que en este periódico se somete a cualquier becario que entra por la puerta. Efectivamente. Lo primero que se le pide es Bueno, que... gente de práctica, gente de prácticas, que- es verdad, gente de prácticas. Se le pide que ofendan en directo Correcto. a la cara al señor director o al redactor jefe de Polideportivo. Pero bueno, como bien dices, pasamos al Villarreal, que había hecho un inicio de temporada increíble, que es verdad que pierde un partido que se puede perder, es uno de los partidos más complicados de la temporada, pero bueno, que al final sí que es cierto que después con la ilusión que se estaba respirando, deja un poco helado a la afición amarilla. Sí, es verdad que ya digo que al final, evidentemente, siempre que vas a visitar al Atlético de Madrid, al Fútbol Club Barcelona o al Real Madrid, tienes en la cabeza que pueda caer, que puedas, aunque hagas un buen partido, porque al final este tipo de equipos, pues lo de siempre, con media ocasión te acaban... Es que esto no es el deseo. Claro, o sea, vamos a es que poner... quiero decir... Va, último inciso. Ya hemos abierto un melón, ya hemos abierto un melón. Último inciso y nos ponemos serios, ¿vale? Porque ahora mismo tengo al señor director, que obviamente iba a estar muy atento a las cosas que decíamos, y dice, di quién te ha ayudado a lo del aire acondicionado. Es verdad que luego, bueno, sí, claro. acto seguido le he tenido yo que enseñar cosas informáticas de gente joven. Al final... Pero es verdad que él me ha dicho cómo se apagaba y se encendía un aire acondicionado. O sea que... Que podéis Sí, ver el no. mando, que no tiene misterio, ¿eh? En este caso, empate. Dice que un día contará que una chica de prácticas me echó 30 años. Me echó 30 años a mí, Te echó a ti. a mí 30 y a él 29, cosa que nadie creería. De verdad. Y ayer le ibas tú, poneros el directo ayer. Nadie creería. Pero bueno, más allá de eso, de hecho hay una chica de prácticas, Andrea, que también le saludamos desde aquí. De hecho, se podría considerar las preguntas clásicas de Super. Sí, lo que se hace Sí. en la Resistencia o como se llame ahora, la Revuelta. Preguntas clásicas, pues las de aquí es verdad que son algo menos intrusivas y no tratan de ofender a quien las Bueno, recibe. sí que tratando de ofender, o sea, quiero Sí, decir- no tratan de a quien las recibe. Desde el cariño, pero sino sí. que quien la efectúa es quien puede Eso acabar. sí, eso sí. Es verdad que, hay que decirlo, la mayoría de chicos de prácticas y chicas de prácticas tiran un poco por lo bajo. Sí, la verdad es que sí, pero bueno, a ver, es que es el... ¿Cómo se les asalta el primer día con Sí. la pregunta? Tú imagínate que llegas a un sitio nuevo y que de repente al que manda le dices que tiene 25 años más de los que tiene. Pues hombre, yo automáticamente revoco las prácticas, vuelta a la universidad y se acabó. Sí, pero bueno, ya para cerrar, que sepan que en Superdeporte todos los personas que pasan de prácticas acaban siendo parte de esta familia y que luego en la cena de Navidad es verdad que ya no cabemos en el bar al que vamos. No. Pero bueno, ojalá siga siendo así y Hombre, sigamos gozando de... ahora que está tan de moda lo de los estadios pequeños, yo creo que el Johan Cruyff lo llenamos. No, lo llenamos. Seguro. 100%. 100%. Yo creo que ya el dueño del bar torero de San Marcelino, podemos decirlo sin problema, ya tiene que hacer letras que no existen, de la L a la U, ya letras que no existen para albergar a toda la gente que va a la cena de Navidad de Superdeporte. Pero bueno, nos centramos. Volvemos, sí. Villarreal. Nada, decía que bueno, que siempre puedes tener en la mente que pese a hacer un gran partido vas a un gran estadio y salir trasquilado. Y en este caso yo creo que fue un poco de ambas, ¿no? De la necesidad que tenía el Atlético de Madrid, después además de una semana de parón en la que, como siempre, Simeone es un entrenador que suele estar muy discutido cuando no le van las cosas bien al Atlético de Madrid. Apostó por un cambio de 11 en el que incluyó algunas
piezas que son de su confianza, como en este caso Antoine Griezmann, y la verdad es que le salió muy bien al Atlético de Madrid porque se puso pronto delante en el marcador, además con un gol que es un fallo del Villarreal que no está muy acostumbrado a hacer, sobre todo desde que llegó Marcelino y sobre todo yo creo que en el tramo final de la temporada pasada y en estos primeros partidos, ya ponerse por debajo en un campo como el del Atlético de Madrid es un mal síntoma, es una cuesta arriba quizá mayor que en cualquier otro sitio. Y a partir de ahí el Villarreal, aunque vimos por ejemplo los mejores minutos de Moleiro en esta temporada, que es uno de los grandes fichajes amarillos de este curso, lo que pasa es que como se hizo a principio de verano prácticamente nadie se acuerda, pero Moleiro ha sido uno de los grandes fichajes del Villarreal este año, dejó las mejores sensaciones hasta ahora de lo que llevamos de temporada. Pepe tuvo además un balón al palo que no terminó sirviendo para recortar distancias o para meter al Villarreal en el partido, y al final, pues bueno, el Atlético de Madrid es un partido que hemos visto muchas veces en casa, en el momento en el que se encierra atrás, tiene una ocasión, te va a facturar, puso el 2-0 contra el Villarreal, y a partir de ahí, pues para un Villarreal que estaba jugando muy bien y con mucho torrente ofensivo, se le hizo demasiado cuesta arriba el siquiera sacar un punto. Evidentemente yo creo que es un resultado que no tiene que asustar a la afición grogueta. Uno, porque creo que la necesidad del Atlético de Madrid al final era mayor quizá que la del Villarreal. Dos, porque quieras o no, tienes que tener un poco la cabeza en el partido de mañana frente al Tottenham, que es el estreno en Champions. Y tres, porque al final era uno de los campos más complicados de Primera División. El Villarreal venía de dos muy buenas victorias iniciales en casa, un empate algo más agridulce en la tercera jornada, pero al fin y al cabo con 7 de 12 en los primeros 4 partidos, a 2 del Athletic de Bilbao, que en este momento, si no me equivoco, es el tercero, y al final es por encima el primer rival directo a priori que tiene el Villarreal. Y yo creo que con buenas sensaciones, a falta de ver si el equipo va a poder compaginar la exigente Champions League en un formato desconocido para el Villarreal, porque es verdad que jugó hace poco máxima competición europea, pero no ha disputado todavía lo que es una fase de liga con 8 partidos hasta enero, y esperemos que con mejores sensaciones de debutantes como Mika Utache, que ayer fue el sábado fue una absoluta isla, con Renato Veiga, que fue su primer partido completo en la zaga y que no lo pudo saldar con victoria, y con una apuesta, la de Marcelino, que yo creo que viene motivada por el partido de Champions, de que Tomás fuera titular en el doble pivote junto a Dani Parejo, cuando Comesaña y Pape Gueye, sobre todo, futbolistas que han estado en un gran, valga la redundancia, estado de forma en las primeras jornadas, pues tuvieran que partir desde el banquillo en la visita al Metropolitano. Pero yo creo que simplemente, por cerrar el capítulo del Villarreal, creo que simplemente ha sido un pequeño despiste que veremos el próximo sábado si contra Osasuna consiguen de nuevo volver a la senda de las victorias en una cerámica que parece, y además conociendo cómo son los equipos de Marcelino, va a ser fundamental para cualquier objetivo que tenga el Villarreal esta temporada. Sí, al final es cierto que realmente es que si el Villarreal gana al Atlético de Madrid, lo que yo te estaría diciendo ya aquí sentado es que el Villarreal me parecería favorito para la tercera posición. Correcto. Fíjate lo que te digo. O sea, hasta cierto punto tampoco se puede hacer ningún drama de no ganar en el campo del Atlético de Madrid, aunque es verdad que sinceramente creo que por la inercia que tenían ambos equipos le veía al Villarreal muchas opciones. Estamos viendo también las estadísticas en pantalla, no hay una brecha tan grande como bien tenía en la del Valencia, claramente, ni en la del Levante. Al final tuvo las suyas, aunque no estuvo cómodo en el partido en ningún momento el Villarreal, que para mí realmente la única duda que me genera este Villarreal es cómo va a afrontar la Liga en las semanas más duras de compaginarlo con la competición europea. Sí, además creo que, y seguro que también el propio cuerpo técnico del Villarreal está así, creo que todos tenemos un poco la mosca detrás de la oreja, siendo conocedores de que el Villarreal este año sí que ha conseguido doblar los puestos y con mucha calidad, quizá pensando en ese desgaste de jugar la Champions League. Pero pese a ello, y digo lo de la mosca detrás de la oreja,
tiene una plantilla demasiado dada a lesionarse. Por ejemplo, esta semana no estuvo Gerard Moreno, Ayoce Pérez venía de sufrir ya la primera lesión de la temporada, Dani Parejo es un futbolista que va sumando años y al final el kilometraje pues puede hacer que se pueda perder 2 o 3 partidos, que evidentemente a lo mejor para jugar a un ritmo competitivo como el que te puede exigir el Tottenham, igual Parejo no está, pero para un partido de dominar como puede ser el del sábado contra Osasuna, pues Parejo, más de un equipo, sin ir más lejos de Valencia, seguro que querría a un futbolista que domine así el partido. Entonces yo creo que la gran duda es esa, saber si las lesiones le van a respetar a un Villarreal que tradicionalmente sufre mucho con este tipo de contratiempos a lo largo del año. Sí, yo la verdad que no voy a decir qué daría por tener a Parejo en el Valencia, porque a lo mejor banean Twitch, pero nos lo cierran ya día 2. Nos lo cierran el día 2, pero desde luego son jugadores, es un lujo absoluto para el Villarreal tener a día de hoy partiendo como suplente a un jugador como Parejo, porque bueno, quizás la apuesta sea más física, pero bueno, futbolista, como dices, para alguna tipología de partidos que cada vez son más en el caso del Villarreal, porque ya es un equipo dominador en la mayoría de escenarios, sí, por supuesto. Es un lujo de plantilla la que tiene el Villarreal. Y ya cerramos con el Elche, para mí, de los equipos valencianos, la gran sorpresa del inicio de temporada, porque sí, todos sabíamos obviamente que el Villarreal iba a jugar como lo está haciendo. Tiene el nivel, ha tenido el mercado, tiene el entrenador. Yo tenía claro que el Villarreal iba a empezar como un tiro de la temporada. Ahora, el Elche, sabiendo que había hecho un buen mercado, plantarse en el Pizjuán y jugar con esa autoridad, además de los buenos resultados que estaba cosechando hasta el momento, buenas sensaciones también. Es decir, que lo de Rafa Mir sí que no me lo esperaba bajo ningún concepto. Hasta que se sale. Pero el Elche, bueno, gran inicio de temporada y punto en el Pizjuán, que también con el Levante pudo llevarse la victoria. Sí, yo creo que además el Elche, y lo voy a ampliar, no lo voy a dejar como tú en la cuota de valencianos, lo voy a ampliar al resto de la liga. Creo sinceramente que el Elche ahora mismo, a falta de, porque acabará de empezar el partido, a falta del duelo entre el Español y el Mallorca, creo que es el equipo revelación de estas 4 primeras jornadas. Sí que es cierto que todos los años vamos a revisar de los equipos de segunda división que han ascendido, o de primera ya, que han ascendido desde segunda, cuál es el que viene con mejor dinámica, porque habitualmente esa dinámica se suele mantener, luego se suele alargar durante las primeras jornadas en primera división. Y creo que la sensación en los resultados y la dinámica del Elche es muy positiva, quizá como la que enganchó a final de la temporada pasada. Creo que el Oviedo también se ha quitado esa coraza o ha tenido esa liberación de la que hablaba ayer Esteve con el Levante, ganando el primer partido a la Real Sociedad, de aquella manera, sufriendo mucho, no siendo mejor equipo, pero sumando los 3 puntos. Y al fin y al cabo, el que parece que le está costando un poquito más es el equipo que primero ascendió a la Liga, como es el Levante, que todavía no ha conseguido sumar esos primeros 3 puntos. El cambio, el Elche, desde la primera jornada, porque además tengo en este caso la suerte de haber visto, pues prácticamente he visto 3 de 4 partidos del Elche, si no enteros, ahí. Desde la primera jornada creo que el Elche ha dejado muy buenas sensaciones en cuanto a juego, en cuanto a revulsivos desde el banquillo, en cuanto a tener a futbolistas en un estado de forma muy positivo, como ya no Rafa Mir, pero es que hasta esta semana que se perdió el partido Germán Malera parecía la auténtica estrella del Elche. Creo que le han dado también muy buenas herramientas a Eder Sarabia para poner su particular libreto en liza en primera división, y la verdad es que no se está notando. La primera semana contra el Betis, si no me equivoco, hicieron un gran partido. Contra el Levante se les vio en casa un equipo con autoridad para, ante un rival directo, llevarse el partido, y además cómodamente, entre comillas. Y bueno, lo que hizo de levantar un resultado en el Sánchez Pizjuán, ponerse 1-2, que luego sí, al final el Sánchez Pizjuán es uno de esos estadios como Mestalla, como el Metropolitano, como San Mamés, que en los últimos minutos casi que te llevan volandas cuando realmente lo necesita. Si no llega a ser por esos minutos finales y por el empuje de un Sevilla que también está muy necesitado, y estamos en la jornada 4, yo creo que el Elche conquista a Nervión, hubiera sumado una victoria de prestigio, además remontando,
y vamos, y con unas sensaciones yo creo que magníficas para quizá los próximos 3-4 partidos, que además coinciden con jornada intersemanal, antes del parón, para ver dónde está el Elche. Si es un equipo titubeante que le ha costado el regreso a Primera División, o si realmente se asienta en esa parte media de la tabla que ahora mismo no vamos a hablar de que son equipos que ya no van a luchar por la permanencia, sino de equipos que han comenzado bien el curso y que están muy bien ensamblados. Por cierto, he hablado de Rafa Mir y de Germán Valera. Yo me quiero quedar con un nombre que creo que si mantiene ese equilibrio el Elche, tanto ofensivo como defensivo, va a ser una de las revelaciones de la liga, y es Afengruber. Me está gustando mucho Afengruber en la defensa del Elche, y ya digo, no es fácil ser defensor del Elche y no es fácil ser defensor de un equipo dirigido por Eder Sarabia. Pero bueno, ahí está el Elche con 7 puntos, son 6 puntos, no, son 6 puntos, sí. Es verdad que son 3 empates y una victoria en su casillero, octavos, y de verdad, lo que tú has dicho, las mejores sensaciones de los equipos valencianos hasta ahora. Sí, de hecho es o las menos esperadas. Y de hecho es una clasificación que, si haces una mini liga de equipos valencianos, creo que explican bastante el inicio de temporada. Creo que ninguno está por encima sin merecerlo. Al final, el Elche, el Villarreal es otro nivel, pero está el Elche ahí posicionado en octava posición, para la redundancia, en un equipo que al final, bueno, creo que cuando los equipos apuestan por entrenadores como Eder Sarabia, me parece el mayor desafío y el mayor puerta grande o enfermería, digamos, que pueda haber. Son entrenadores con una idea de juego muy marcada, una idea de juego que se me entienda, normalmente más destinada a equipos con mayores recursos y un mayor talento, digamos. Y es verdad que plantearlo en un equipo que de partida tiene la presión de luchar por no descender, es atrevido, es arriesgado. A algunos entrenadores a lo largo de estos últimos años les ha salido bien y a otros les ha salido muy mal, porque al final hay que tener la calidad, el temple, la frialdad sobre el campo de arriesgar con algunos pases, arriesgar en salida de balón. Obviamente habrá partidos en los que les saldrá fatal, porque es normal, el equipo rival presiona, el equipo rival te analiza, el equipo rival te conoce, pero bueno, creo que el Elche, de momento, el planteamiento de Eder Sarabia le está saliendo muy bien, de momento puerta grande, claramente, para los ilicitanos, y bueno, yo creo que es una temporada ilusionante para ellos. Bueno, esta semana jugaron en el Pizjuán, pero el Martínez Valero, de momento, lleno hasta la bandera, volcadísimos. Evidentemente porque está en Primera División, pero en segunda es un equipo que llena el campo también. Sí, sí. Al final, creo que es una afición que da el callo. Una ciudad importante. Una ciudad importante, sí. No es pequeño. Por eso, al final, creo que se merecen también lo que están viviendo en este inicio de temporada. Ojalá que lo puedan mantener. Y bueno, acabando 20 minutos más tarde de lo esperado, y diciendo que este guión vale menos que... No sé, que Aymin Abdenur, por no ofender a ninguno de los ahora presentes, o que Aderlan Santos, o que muchos jugadores que han llegado al Valencia bajo la dirección de Peter Lim. Pero bueno, yo creo que un rato ameno. Es verdad que, como he dicho ya varias veces en este programa, ojalá que en el futuro pueda ser más distendido, podamos traer una mejor cara, porque los equipos valencianos hayan conseguido muchos mejores resultados. No tardaremos en ver aquí más caras de compañeros de este periódico, también para hablar no solo del Valencia, el Levante, el Villarreal, Elche, sino de muchos otros deportes. En este canal va a tener mucho espacio, por ejemplo, un Valencia Basket que afronta por muchos factores una temporada muy ilusionante, Euroliga, también en Liga. Doble Euroliga. Claro, doble Euroliga además. El equipo femenino, el paso al Rocha Arena, creo que es una de las temporadas más estimulantes para Valencia Basket en los últimos años. Obviamente va a tener aquí ese espacio, y luego los deportistas valencianos en muchas disciplinas, desde atletismo hasta el motor, pasando por culturismo. Pues bueno, al final creo que trataremos de darle su espacio a todos ellos. Y bueno, para cerrar, te pregunto a ti, que has estado de espectador la primera hora, que
te ha parecido? ¿Cómo lo ves? Bien, muy bien. Lo único, pues evidentemente el tono negativo de que al final el Valencia no es que viajó a Barcelona a perder, es que viajó a Barcelona a recibir otra goleada, la tercera en menos de un año, la tercera también otra vez con Hansi Flick y con Corberán en los banquillos. Quiero decir que ni siquiera han cambiado los entrenadores. Y es lógico, porque además, ahora que estábamos hablando del repaso de los equipos valencianos, no ganó el Valencia, no ganó el Levante, no ganó el Villarreal, no ganó el Elche. No ganó ninguno, por lo tanto, pues... No se puede empezar peor. El programa de Super no se puede empezar peor. Claro, el tono, pues hombre, es negativo, evidentemente. Estamos no dolidos, pero sí un poco decepcionados quizá con el rendimiento de los valencianos este fin de semana. Con el Elche quizá menos, que es el que tuvo mejor resultado dado el rival y el partido donde se disputaba. Y yo creo que muy bien, yo creo que además a la gente le está gustando. Sí. Ayer hubo mucho seguimiento, además también con los juegos que tuvimos en la previa, con los compañeros de resaca deportiva y con Julio. Bueno, ¿cómo lo llamamos? Julio. Le llamamos Julio, es Sí. que digo, es que ya no sé, claro, aquí con tanto alias igual. Entonces, bueno, ahora que se vayan enganchando los seguidores a su cita, vamos a decir semanal, ¿no? La de los Sí, lunes es los semanal. lunes va a ser La semanal. de los lunes va a ser semanal Y ya inventaremos algo. Y si la temporada de los equipos valencianos obliga a que el programa del lunes tenga siempre un deporte un poco más serio, ya nos inventaremos un lugar en el que tratar el deporte de una forma más amena. Eso que no tenga yo ninguna duda. de hecho ya estoy pensando en barbaridades para cuando esto ya sea un canal grande. Y solo os digo que los horarios del año que viene del Mundial Son jugones. dan para mucha fiesta nocturna, ¿eh? Pues nada, con esta amenaza en toda regla de Sí, Iván sí, Garcí, vais a ver un Tuvalu Isla Feroe. con esta amenaza en toda regla de Iván Garcí, nos despedimos por hoy, como que sepáis. Bueno, primero muchas gracias por estar ahí, tanto los que nos habéis visto en directo, habéis participado en el chat, como los que veis la redifusión de la previa postpartido de ayer, como los que veréis la de este programa. Y como decimos, os esperamos en siguientes ediciones aquí en el Twitch de Superdeporte. Muchas gracias. Hasta mañana.